Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Canijo. Fabrizio. Hurón. Lili. Vale, ¿y qué pasó para que dijeras lo quiero dejar todo y dedicarme a la interpretación? Ahí tiene que haber un algo en el que empieza a pesar más tu vocación o lo que quieres hacer que la estabilidad, lo has dicho muchas veces, ¿no? Que la estabilidad de un trabajo. No sé si llegaste a sacarte la oposición también. Bueno, era interino, pero hubiera tenido trabajo para toda mi vida si hubiera querido ya. Eso de profesor de gimnasia, de deporte, ¿no? Sí. Pues bueno, ya te digo, cuando llega el momento de escoger carrera, pues no me atreví a hacer dramático, la verdad. Lo tenía en mente, decía, madre mía, pues si yo lo que quiero hacer esto, ¿por qué no lo hace? Tal, pero no me atreví. Y bueno, en Granada, fíjate, yo que sé, al final la vida te va llevando la cabra tira al monte, o no sé cómo lo quieras llamar. Empecé a currar en unas compañías de teatro de calle, de animación, de teatro infantil y eso. Y ya empecé ya a trabajar de eso, ¿sabes? Trabajando, ganando mi sueldo con mi nómina tal. Y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer. Y la furgoneta y por los pueblos y tal, no sé qué. Yo decía, increíble. Y nada, cuando volví a Málaga después de terminar los estudios, pues seguí currando en ese tema. Y bueno, una cosa me llevó a otra y otra cosa me llevó a otra y hasta aquí. Pero no habías hecho todavía ni primera peli ni nada cuando decides dejarlo. O sea, tú decides dejarlo por hacer teatro de calle y funciones de teatro infantil era un poco inestable, ¿no? Así iba compaginando los dos trabajos y llegó un momento que sí es cierto que precisamente con Juan Málaga me ofrecen una serie pequeñita que hacíamos en Canal 2 Andalucía y se grababa los lunes, se grababa un día, en un día se grababa todo el capítulo y era casi como teatro grabado, era casi una sitcom así con cámara en directo, faltaba el público en directo, pero vamos, que se emitía casi lo que se grababa en el momento, ¿no? Uh-huh. Y ya había que decidir, o sea, yo pregunté, oye, ¿esto se puede grabar por la tarde? Y dices, no, vale, pues nada, mi siguiente destino era San Pedro de Alcántara, al lado de Marbella, y hasta aquí hemos llegado. ¿Nunca has echado de menos la estabilidad que te hubiera dado mantenerte como profesor de educación física, como entrenador? O... Creo que no. O sea, si echo la vista atrás, no. Si es cierto que a lo mejor alguna vez he dicho, joder, macho, ahora mismo estaría yo tranquilito. O a lo mejor mi padre, que me lo recuerda todavía, ese es el único que me lo recuerda. anda que y digo, papá, pero yo estoy saliendo ahora en la tele y todo. Nada, con lo tranquilito que hubiera estado tú. pero no, bueno, yo la verdad es que he sido muy feliz actuando desde que hinchaba globo, o sea, te quiero decir. Entonces, realmente con el corazón en la mano no lo echo de menos. Digo de broma eso del verano y tal, pero no lo echo de menos, no. Sé que si estuviera trabajando de profe, sé a ciencia cierta que estaría en algún grupo aficionado, que me hubiera metido a hacer cortos, que estaría haciendo teatro con los chavales en el instituto, porque es lo que hacía también cuando llegaba. Como era interino, podía hacer lo que quisiera, porque más o menos sí tenía una programación, pero yo sabía que iba hasta allí 3 o 4 semanas. Yo decía, bueno, vamos a hacer teatro. Los chavales vamos flipaban. A practicar el cuerpo, pero haciendo teatro, sí, ¿no? Sí. Vamos a entrenar haciendo teatro. Los No, chavales. claro, siempre hubieras tenido esa duda que me has dicho que tuviste cuando decías, quería estudiar arte dramático, pero no me atreví. Te hubiera acompañado toda la vida. Toda la vida, seguro. No importa la distancia, la frontera en mí. Esta es la banda sonora de 321 días en Michigan, que es tu ¡Ostras! primera película, la primera en la que participas, que se iba a la Biznaga de Plata en Málaga. Increíble. O sea, esta es la primera peli en la que tú sales, ¿no? Sí, 321 días en Michigan. Sí, correcto. Yo qué sé, es que de verdad que he ido viviendo todo con mucha ilusión, con muchas ganas. De repente verme ahora haciendo una película, un papel además tan atractivo, una historia tan chula. Una ilusión, ya te digo, no sabía decirte, felicidad. Oye, ¿cómo has visto la transformación de Málaga en los últimos 20 años? Increíble, la verdad. Increíble. Sí, increíble. Mira, está creciendo a pasos agigantados, cosa que como malagueño pues me enorgullece, pero también lo veo con mucha alerta. Uh-huh. Creo que Málaga
es una ciudad que tiene un peligro inminente, si no lo está viviendo ya, de perder su identidad y de perder las raíces. Que pasa, creo que cuando tienes un crecimiento muy rápido, cualquier cosa que crece rápido, al final, ¿no? Es como un poco a ver dónde se coloca esto, ¿no? Y bueno, pues tienes los problemas, pues, de precio de la vivienda, gentrificación, bueno, los problemas que están viviendo muchísimas ciudades, ¿no? Y bueno, pero bueno, a nivel cultural pues hay una apuesta evidente, grande, y se está quedando una ciudad muy bonita, con muchos eventos, que la gente, además, a mí como malagueño es muy chulo de repente ir a cualquier sitio, y soy de Málaga, y dices, oh, de repente hay como un buen rollo, ¿sabes? No es como, qué perezote, ¿no? Hay una cosa que has contado de cuando estabas estudiando en la RESAT, que me gustaría que me explicaras un poco mejor, que es que tú un día a un profesor le dices, mira, es que yo no tengo mucha vivencia, yo veo que aquí a todo el mundo le han pasado cosas importantes, y a mí no me ha pasado nada. O sea, necesito vidas. ¿Dónde está el drama en mi vida, ¿no? Como para que lo pueda soltar en una clase de improvisación. Yo entiendo que es algo parecido a eso. Sí, yo estaba en clase con gente mayor que yo, más mayor que yo, y yo sentía que todo el mundo había vivido muchas cosas. Había vivido, sobre todo, cosas más negativas, pero también cosas extremadamente positivas. Y yo empecé a sentir que no tenía vida, que no tenía vivencias, que mi vida, bueno, había sido, pues, siempre más o menos bien, y que no tenía... Y le dije, me falta vida. Yo tenía 18 años. Yo, luego, viéndolo con distancia, claro, yo dije, bueno, una cosa es decir que no tenía vida y otra cosa, no haber querido mirar la vida que yo había tenido. Pero siempre me ha costado mucho hablar de mí. Me gusta mucho escuchar, creo que soy una persona que escucha bien, y creo que ponerme en una situación en donde yo tuviera que hablar de mí, como suele pasar cuando empiezas a estudiar interpretación, que tienes que poner mucho, o por lo menos en una manera de entenderlo, cosas un poco tuyas, me costaba. Creo que era una defensa, creo que era una especie de protección a no querer deciros, este soy yo. Johann se ha convertido en multimillonario en su vejez. Yo tuve una compañía de teatro que se llamaba Teatro Saraband en honor a esta película, que fundé con una pareja que yo tenía entonces y con otros 2 amigos, por esa cosa de querer juntarnos cuando sales al vacío de terminar una carrera y no saber qué hacer. Sí. Esa compañía me ha acompañado, nunca mejor dicho, bastante tiempo. Luego se disolvió y yo seguí con esta pareja. Y esta película nos ha unido mucho porque la historia de Bergman con Lee Fullman es una historia muy particular, que a nosotros nos gustaba mucho. Y luego esta pareja y yo nos separamos hace un montón de tiempo, en 2011. Ahora seguimos siendo unos amigos absolutamente increíbles. Nos compramos la biografía de Lee Fullman, que es un libro maravilloso que se llama Cambiar. Y recuerdo que nos emocionaba mucho esta película. El último plano de esta película, que es ella sola, Lee Fullman con una mesa enorme llena de fotografías, me hace llorar cada vez que la veo. No sé, me conecta con algo muy, muy profundo. Creo que también tiene que ver con la vejez. Tienes más de 40 obras de teatro, dirigida por los más nuevos, o sea, por un Sanzol o por un Pablo Remón, pero también a Lorca, y incluso versos de Alberti, y a Lope de Vega, y teatro italiano, y a Beckett, que decíamos antes. Y es uno de los casos en los que me he encontrado que tu trayectoria teatral es muchísimo más amplia que lo que has hecho en cine o en series, eso que también has hecho mucho. Pero tu amor por el teatro es bestial. Es bestial. Sí,
Es que son más de 40 obras en, no sé, en 20 años puede ser. Sí, sí, sí. Mi amor por el teatro es bestial. Es algo que permanece, que está conmigo. Es la razón de ser por la que yo empiezo esto. Está ahí. Entonces el teatro para mí es casa, ¿no? Es un lugar que me pone contento, en el que puedo ser... Fíjate, es curioso. Yo la primera imagen que tengo de querer dedicarme a esto es subirme a una especie de pista donde tocan los músicos, ¿no? Estas especies de torretas donde se ponen de templetes. Y yo veía el parque en el que jugaba y fíjate la sensación de ver a la gente y que la gente no me viera, que es paradójico porque luego en el teatro es justamente al revés, ¿no? La gente te ve y tú no les ves porque está todo oscuro. Pero me llevaba a un sitio de qué gusto poder ver sin que me vean, ¿no? Entonces siempre lo tengo como un sitio donde estoy protegido. ¿Y no te da miedo perder esa desprotección con el éxito, por ejemplo, de esta serie? Habrás notado, ¿no?, la diferencia entre el día antes a su estreno y el día después de su estreno. Sí. Lo que pasa es que yo tengo un carácter un poco contrario. Yo siempre pienso que no sé, soy muy inseguro también. Entonces hay algo que nunca me termino de creer las cosas y me gusta porque creo que las vivo como en su justa medida. No tengo miedo de perder como esa sí que me coloca en un sitio muy vulnerable y me siento estos días, y fíjate que todo está yendo muy bien y que la serie está yendo muy bien, pero me siento muy vulnerable, me siento frágil. Bueno, tú de pequeño tú querías ser músico. Yo de pequeño no quería ser músico. No Yo de querías ser pequeño músico. iba obligado a clases de música por mi madre, que con muy buena intención me llevaba para que aprendiera algo de música, y yo iba llorando a clase de música, yo iba como arrastrándome por las orejas. Yo no quería ir a clase de música, yo quería jugar al fútbol con mis amigos, que es lo que hacían los niños normales, y bueno, pues ahí estaba en clase de música, además era bastante gamberro, y muchas veces me echaban de solfeo porque no paraba de liarla, y entonces pues para mí era un horror, yo no quería ir a clase de música. Tu bisabuela es compositora, era compositora tu Mi bisabuela. bisabuela, Guadalupe Gallud, fue una de las primeras mujeres compositoras en España, y compuso desde zarzuelas hasta operetas, hasta el himno de Ibi, de su pueblo. Es una figura muy, muy importante en la historia de España. ¿Y tú llegaste a conocer a tu bisabuela? No, a mi bisabuela no. Es la madre de la abuela de tu madre. Es la abuela de mi padre. De tu padre. Uh-huh. Y tus abuelos músicos también. Mis abuelos, mi abuelo era violinista. Y lo que pasa es que nunca llegó a trabajar de ello porque, bueno, eran tiempos más difíciles y al final pues acabó siendo ingeniero, pero sí estuvo a punto de entrar en una orquesta ahí en Portugal, pero también componía. Mi familia, todos músicos. Mis padres se saltó una generación, aunque mis padres sí que escuchaban muchísima música y ellos eran los que querían inculcarme a mí la tradición, ¿no?, familiar. Claro, me hace gracia. Ellos deciden no ser músicos, sí, pero quieren que su hijo siga la tradición familiar y entonces ahí te llevan a clases de piano y de música. Mi abuelo también me enseñaba, mi hermana. Era como que había una confabulación para que todos se unieron para que yo fuera músico y yo era el único que no quería. Vale, y entonces ¿ahí cuántos años estás estudiando música desde pues muy mira, pequeño? Desde que tengo uso de razón, yo ¿Sí? Estudiaba música y no me gustaba nada, iba siempre pues casi hasta llorando, era como un horror para mí la clase de música, ¿qué es esto? Tal, además era todo como muy teórico, no me gustaba nada. Luego ya tuve la suerte que tuve un profesor de piano, Antonio, que me encantaba, era como, además porque hacíamos no solo como lo típico, ¿no?, que hacen los niños, ¿no?, que te tocan una invención de Bach, no te dicen ni por qué, ni por qué tienes que hacer esto, ni qué significa, ni nada. Me ponía cosas como un poco de todo, un poco de clásica, un poco de jazz, un poco de blues, y yo estaba maravillado. Y llegaba a las audiciones y claro, los niños cagados con las manos temblando, tocando ahí, el profesor así mirando, y yo llegaba y tocaba mi bluesecito o mi jazz y tal, y todos así como... Y eso ya me motivó y dije, joder, que la música puede ser divertida y la música puede tener algo más allá de un examen y algo tan serio, ¿no? Tú tenías una vida normal. Cuando digo eso, digo, veías las pelis del momento, jugabas al fútbol con tus amigos, salías con tus amigos y amigas. Tú tenías una vida normal, la que correspondía a un
chico que había nacido en el 81, ¿no? Es cuando has nacido. 87. 87. Yo he tenido una vida bastante normal, afortunadamente, o sea, una infancia bastante... Ahora mi vida ya no es tan normal. Ahora no, pero tú de pequeño decías... De pequeño tuve yo una veía infancia películas, feliz, iba al no cine sé, con iba mis al amigos, cine. íbamos al McDonald's, hacíamos las recreativas, lo típico que hacen los niños, íbamos a ligar por ahí, o sea, yo tuve una infancia y una juventud relativamente normal. Luego, claro, la música me llegó un poco más tarde, la idea de dedicarme a la música profesional, o sea, yo fui un poco a contracorriente, ¿no? Y a contrarreloj casi, porque, claro, esto fue con 13 años que dije, pues ahora me gusta la música, pero nunca llegué a plantearme dedicarme a ello. Y ya fue cuando empecé la universidad que, claro, yo tenía mi grupo, hacía cosas de piano, de guitarra también, y fue cuando empecé la universidad que empecé a plantearme, claro, que yo tengo que trabajar de algo. Y es que me di cuenta que no había ningún otro trabajo que me gustara tanto como la música. Y dije, es que yo solo puedo ser músico. Es que... Pero cuando entraste en la universidad a estudiar dirección de empresas. Estudié ADE, sí, efectivamente, claro, porque me llegó de repente, pues ahora, y de hecho ni siquiera estudié eso, empecé estudiando informática, ingeniería informática. Bueno. Es decir, es la primera vez que vio a un director de orquesta con gafas de sol, pegando botes con la batuta, señalando a unos músicos para que se pongan de pie cuando han tenido un buen número dentro de la pieza musical, dándose la vuelta, pidiendo al público que aplauda. Entonces eso es tan fascinante verlo que por eso te decía que me da la sensación de que sí has venido a revolucionar un poco el mundo de la dirección de orquesta. Mi sueño. Vale, tú diriges a mucha gente que tiene tu edad, incluso mayor que tú. Sí, ¿no? sí. Mayor que tú, son músicos de toda la vida. Uh-huh. Ellos encuentran en ti algo motivador. Fíjate, sí, yo, en mi caso, ¿vale? Porque yo soy todavía bastante joven y no tengo tantísima experiencia. Entonces yo creo que el valor que tengo, más que otras cosas, es la motivación. Sobre todo porque en la orquesta que trabajo hacemos muchísimos conciertos. O sea, este mes hemos hecho, solo conmigo han hecho 12 conciertos en noviembre. Y claro, no es lo mismo. Si haces uno al año es como, wow, el concierto del año, te preparas, estás con ganas, pero claro, tienes uno al día siguiente otro, luego ensayo, luego viaje, luego tal. Entonces yo creo que mi mayor activo es la capacidad de motivar y yo creo que eso se me da bien. No lo sé. Igual a algunos no se motiva, igual a algunos los motiva, pero yo creo que en general una cosa buena que tenemos los directores es que somos capaces de sacar energía de donde no la hay. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Pues sí, esta canción es Perfect Day. Esta es la versión de Anthony and the Johnsons, de Anony, pero yo la escuchaba con mi tía Elena, que es mi madrina además, y fue quien me descubrió a Lou Reed, a Janis Joplin, a The Doors. Tengo recuerdos muy, muy, muy bonitos porque fue un poco mi entrada en la cultura adulta, aún siendo muy pequeña, y me hizo soñar muchísimo. Yo no entendía inglés, pero sabía que lo que estaba escuchando era importante y estaba bien escrito y era especial. Y además era una música que yo no solía oír con el resto de la familia, ¿no? Que era pues una música más tradicional, más española. Y mi tía me abrió ese mundo del rock y ese mundo maravilloso que es mi madrina y bueno, pues la quiero mucho. Y sabes sí. que esta versión de Anthony and the Johnsons tiene un toque muy medieval. Sí, absolutamente. Si estás escuchando, absolutamente, ¿no? Sí. Just a perfect day. Has dicho varias veces en varias entrevistas que tú eras una niña buena estudiante y con mucho tiempo para pensar. No, eso me ha resultado muy, muy interesante. Tener tiempo para pensar, tener tiempo para estar sola, para reflexionar, porque siempre nos falta tiempo. Entonces, ¿eso qué te aporta a ti? El tiempo para pensar. Mira, un poco la capacidad de salirme del mundo y verlo desde fuera, verlo desde otro lugar. Porque yo me he pasado casi toda mi vida, de alguna manera, viviendo fuera del mundo, fuera de mi propia vida. Y eso tiene muchas cosas malas, pero una cosa buena que tienes es la capacidad de alejarte de las cosas y verlas en su conjunto. Y yo esto me di cuenta muy, muy pronto.
en la infancia. Yo era muy consciente de que algo no estaba bien, de que mi vida no era mi vida realmente, tenía que vivir otra vida que no era la mía. Y entonces me daba una perspectiva de las cosas muy, muy especial. Era como si yo a mí misma también me viese desde fuera, ¿no? Y me sentía muy sola, pese a que físicamente no lo estaba. Mi familia era una muy buena familia y lo es. Siempre me han querido muchísimo. Pero yo me sentía muy sola porque era muy consciente de lo que me pasaba. Entonces pensaba mucho en ello. Estaba muy dentro de mí. Estaba todo el tiempo dentro de mí. Dices en el libro, del que vamos a hablar un poco también en esta entrevista, no me gustaría centrar toda la entrevista en el libro, pero sí he sacado algunos fragmentos que querría comentar contigo. El libro La mala costumbre, considerado por Crítica y Público uno de los mejores libros publicados este año. Que todas las niñas trans se sienten solas. Sí, crecen solas. Crecen dijo, solas, sí, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que tienes una familia que te quiere, que está pendiente de ti. Y esa soledad al final puede ser un enemigo o una cómplice. Y en este caso también actúo de cómplice la soledad. Absolutamente, sí, es las dos cosas. Es una soledad inevitable por mucho que te quieran. Hay un proceso que tú tienes que vivir a solas. Pero es verdad que yo creo que maduras antes, que llegas a conocerte muy, muy bien, muy pronto. Que esto yo creo que marca una gran diferencia con las infancias cis heterosexuales, vamos a decir. Y te permite o te otorga cierta capacidad de recogimiento que, bueno, que sabrás apreciar cuando eres adulta. De pequeña no se disfruta, se siente oscuro, es un poco oscuro, pero cuando eres mayor te das cuenta de que también era algo maravilloso y que también era un privilegio. Era un sufrimiento y un privilegio, eran las dos cosas. ¿Cuándo es la primera vez que tú cuentas a alguien quién eres? Quiero decir, sí. ¿no? En este libro yo no diría que la mala costumbre es la búsqueda de la identidad, porque tú la tienes, la protagonista, la tiene muy clara desde el principio la identidad. No, yo diría que La mala costumbre es un libro costumbrista, es un libro poético y es el viaje que establece la protagonista desde la infancia hasta la vida adulta para conseguir vivir sin ambigüedades en un mundo que no sabe quién eres, pero que tampoco te pregunta quién eres. Ese es el viaje que hace el libro, no la búsqueda. La búsqueda se haría antes. Vale, entonces, ¿quién es la primera persona en tu vida a la que tú le cuentas quién eres? Pues mira, una mujer que trabajaba en la calle y que ya no está con nosotros, fue la primera persona a la que se lo dije. Y bueno, ella en principio pues ya lo sabía, ¿no? Después de verme merodear por ahí. Y después personas que sigan en mi vida, a mi mejor amiga, a mi amiga María. A María la librera. Exactamente, a María la librera, que es mi mejor amiga desde hace muchísimos años, desde hace 28 años. Y se lo dije muy pronto y fue la persona que, bueno, que fue depositaria de esa mucho tiempo. Y Alana, ¿qué te hizo ponerte a escribir? Pues supongo que tiene mucho que ver con esta doble vida, con un lugar en el que me permitía... La literatura para mí fue un lugar que habitar, en el que yo podía escribir cualquier cosa porque no se lo enseñaba a nadie. Por otro lado, pues mira, justo escuchar todos estos grupos de música, las letras de las canciones me llevaron a lugares que yo pensaba que no existían, lugares de creación. Y porque he estado toda la vida rodeada de literatura, porque la literatura ha sido mi patria, desde que era muy pequeña. Era el mundo que yo habitaba de una forma más real. Y creo que fue una cosa natural, tenía que hacerlo y me daba igual. Yo no tenía ninguna ambición de ser escritora, quería escribir, que no es lo mismo. Eso llegó más tarde, lo de querer ser escritora, pero creo que era un camino absolutamente natural para mí.